desde el punto de vista, heterodoxo, encontramos que se rechaza que los cambios en la tasa de interés tengan un impacto directo en la economía real. Más bien, estas posturas heterodoxas, más heterodoxas, porque también hay que decir que dentro de los dos mundos existen pues varias ramificaciones, donde algunas pues sí tratan de estar más casadas con decencia y otras pues de repente tratan de ser más conciliadoras. Digamos que dentro de este mundo, que es lo que llama Rochon la visión activista, se afirma que las tasas de interés no tienen impacto en la economía real, sino que más bien su efecto es de tipo distributivo. Y ya después la distribución del ingreso, por si tiene ya un impacto en las distintas variables, pero eso te da una señal de que tiene que recorrerse un camino mucho más largo para que resulte eficiente la política monetaria y que no forzosamente lo puede ser de forma simétrica, como ya vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista ortodoxo también se dice que el crédito potencia los efectos de la política monetaria sobre la economía real y por lo tanto en la inflación. El crédito es una variable sumamente importante que tiene un papel muy relevante dentro de este mecanismo, pero dentro de estas discusiones que comentaba con el doctor Capraro, él muy atinadamente decía, bueno, sí es muy importante, pero es una variable que no se analiza, que no se revisa, que no se detalla cómo es que funciona y qué papel tiene dentro de todo el modelo. Y es cierto, ¿no? Cuando uno revisa ahí varios trabajos que él los revisó previamente, encontramos que no tiene ese papel tan protagónico el crédito por lo difícil que resulta modelarlo. Entonces se da por hecho su funcionamiento. Sin embargo, desde el punto de vista heterodoxo, pues encontramos que el crédito no se puede regular con ajustes en la tasa de interés, porque una alza en la tasa de interés o una baja no ni desalienta ni estimula la demanda, porque los agentes no piden crédito porque sea barato, porque sea caro. Piden crédito porque tienen un objetivo para qué utilizar ese crédito. Y si no lo tienen, ¿qué importa el precio? Mientras no tengamos esta razón para usar el crédito, no se va a solicitar. Entonces, no es un tema de existencia de dinero, más bien es un tema de motivación, de tener una razón del por qué usar ese crédito. Así es que con base en esto, resulta cuestionable el funcionamiento del canal del crédito. Entrando aquí ya en materia sobre el tema del circuito monetario. Bueno, dentro de esta teoría monetaria de la producción, que ha sido un enfoque que han adoptado y han venido nutriendo mucho más la escuela franco-italiana, aquí ellos hablan sobre 3 elementos principales que participan en este circuito monetario, que es una fase de creación, de circulación y de destrucción. Es una propuesta nuestra que tiene que existir una fase de motivación, y ahorita explico el por qué. La parte de creación es cuando las empresas se acercan a la banca comercial a pedir crédito. La banca comercial después le toca la puerta al Banco Central y le pide financiamiento. En este momento la banca central otorga el financiamiento y aparece dinero en la cuenta de las empresas. Aparece dinero. Desde un punto de vista a lo mejor tecnológicamente eficiente, pues basta ahí con moverle algunos numeritos y tendremos ya dinero, pero obviamente pues tiene su impacto en la economía y tiene su impacto en la hoja de balance del Banco Central, que ahorita vemos con nuestro marco stock flow cómo impacta todo eso. Bueno, ahí tenemos ya la fase de creación de dinero. Después viene el momento de circulación, que es cuando la empresa tiene ese dinero. La empresa no es feliz teniendo el dinero ahí. La empresa quiere el dinero para generar más dinero y para eso tiene que adquirir factores de la producción. Tiene que adquirir capital, tiene que adquirir trabajo, etc. Y entonces gasta, inyecta ese dinero a la economía y entra ahí el proceso de circulación. Cuando ese dinero entonces llega a las cuentas de todas estas personas, tienen ya con qué gastar, con qué adquirir bienes y servicios, capital o no, pero tienen la posibilidad. Cuando estas personas, pensemos los trabajadores, compran los bienes y servicios que las empresas producen, entonces está regresando el dinero a las empresas. Las empresas están ahora en condición
de poderle pagar a la banca comercial y la banca comercial le podría pagar a la banca central. Esa es la fase de destrucción del dinero. Y en ningún momento aquí primero tuvieron que aparecer los depósitos. De hecho, los depósitos aparecieron hasta la fase de circulación donde las empresas adquirieron capital, adquirieron mano de obra y ahí les depositaron al resto de los agentes y después ellos ya deciden gastar ese dinero. La otra fase que nosotros aquí sugerimos es la de motivación, porque estamos dando por hecho que las empresas van a ir a la banca comercial a pedir el crédito. Pero realmente las empresas no es que estén pensando en si la tasa de interés es más baja o es más alta. No es que las empresas estén pensando en que si la banca comercial tiene depósitos o no tiene depósitos. No es que estén pensando en que si el Banco Central creó un programa como para reducir el monto de reservas y poner mayor disposición en la banca comercial por si le quieren pedir crédito, o no es que estén pensando de que si el Banco Central dice que si la banca comercial quisiera dinero les podría prestar incluso a la tasa de referencia, que dicho sea de paso, todo eso fue lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Cuando entramos en este tema de la pandemia, el Banco Central puso un programa muy agresivo para tratar de reactivar la economía y le dijo a la banca comercial, vamos a reducir el monto de reserva que tú tienes aquí para que des crédito. Y si necesitas más dinero, me dices y te doy el crédito a la tasa de referencia que se está manejando en términos de política monetaria. Y bueno, la banca comercial tenía ahí ese recurso. Tan es así también que el presidente y el secretario de Hacienda reclamaban a la banca comercial de por qué no daban el crédito y la banca decía, bueno, yo aquí lo tengo, pero la gente no lo quiere, no quiere el crédito. ¿Y por qué no lo quiere? Pues porque no estábamos en esta fase de motivación. No había una razón de para qué las empresas en particular quisieran el crédito. ¿Para qué querrían crédito cuando se está viviendo una situación pues con expectativas negativas? No hay la demanda que se esperaría. Entonces, como por qué voy a invertir si incluso a lo mejor este proyecto de inversión que yo pueda emprender quizá va a fracasar y ni siquiera me va a alcanzar para pagar esta deuda que acabo de contratar? Así es que primero debería de existir esta fase de motivación, que es una oportunidad de mercado que los empresarios se encuentren y que los motive a acudir a la banca comercial a solicitar crédito. Dicho sea de paso, en una situación de crisis es complejo que esto ocurra y alguien tiene que llegar a mover el agua en el estanque, ¿no? Como para que se generen estas oportunidades. Es decir, el Estado que impulsara grandes proyectos de inversión o el Estado que demandara bienes de las empresas haría o crearía la necesidad dentro de las empresas de pues aumentar su gasto en bienes de capital, en mano de obra, etc. Y ellas entonces acudirían a la banca comercial a solicitar el crédito. Pero hasta que no venga una fuerza de fuera del sistema es que esto podría ocurrir. Bueno, entonces, dentro de si buscamos explicar esto dentro de un marco stock flow, y ya trato de ir un poquito más rápido para no detener más, tendríamos aquí lo siguiente. Este circuito monetario se puede ver aquí con esta tablita. Por ejemplo, cuando las empresas acuden a la banca comercial a solicitar crédito, los bancos lo que hacen es irle a pedir dinero a la banca central. Esto que es el refinanciamiento, que es algo así como los teóricos del stock flow lo llaman como el reflujo, que es el dinero que constantemente se está creando y se está destruyendo. En la banca central entonces lo que hace en su hoja de balance es que esto se vuelve un activo para ellos, porque pues va a durar un interés, pero del otro lado tiene que tener esa emisión de dinero en su hoja de balance para mantener este equilibrio. Entonces, la banca comercial tiene una deuda con el Banco Central, por eso aquí viene un signo negativo. La banca comercial le presta a las empresas, por eso tiene un signo positivo, porque va a cobrar por estos créditos. Las empresas tienen un pasivo, tienen una deuda con los bancos, incluso los hogares, los consumidores podrían tener también esa deuda. Las empresas adquieren bienes de capital, adquieren trabajo también, que esto no se ve ya en esta matriz, se ve una matriz de flujos, que bueno, por temas de tiempo no la incluyo, pero en una o en otro caso, aumentan los depósitos de los hogares. Los hogares tienen ya aquí el dinero, ya está en sus manos, ellos van a comprarle después a las empresas
y las empresas estarán en condiciones entonces de regresar los créditos a los bancos y los bancos a la banca central, ¿no? Este trabajo pues se desarrolla en otras metodologías usando este marco Stock-Flow, pero reitero, es complejo poner aquí todo dado lo extenso que es, pero quiero centrarme en un análisis rescatando solamente estas tres ecuaciones. ¿Qué pasaría si aumentara la tasa de interés del Banco Central en términos distributivos? Esta primera ecuación nos muestra los beneficios de las empresas, lo cual depende de sus ventas, del precio de sus productos y la cantidad de piezas que vende, y depende de forma negativa pues de los salarios que pagan y de los intereses que paga por los créditos que han tomado. Y también pues hay que pagar impuestos. El ingreso disponible de los hogares pues depende de los salarios, de los beneficios que cobran los empresarios, que al final de cuentas tienen un hogar, son parte de las familias, de los hogares, de los beneficios que cobran los empresarios dueños de bancos, del cambio en el crédito, es decir, tienen la posibilidad de pedir crédito para aumentar su ingreso disponible, y ellos invierten también en bonos del Estado, pero tienen que pagar intereses por créditos que han pagado, que han tomado antes, y tienen que pagar impuestos. Los financieros obtienen ganancias de los créditos que le dan a los hogares, de los créditos que le dan a las empresas, de la inversión que realizan en bonos, y le pagan intereses al Banco Central por el financiamiento que reciben de ellos, y desde luego pagan impuestos también. Ante un alza en la tasa de interés, lo que ocurriría es que a los bancos comerciales les saldría más caro el financiamiento. Pero siguiendo aquí a Kaletsky, si la banca comercial tiene un alto grado de monopolio, será capaz de trasladar totalmente este nuevo costo a la economía real. En concreto, a lo mejor esto lo trasladaría a los empresarios. Los empresarios entonces tendrían ahora que pagar una tasa más alta por esos nuevos créditos que soliciten. Y después aquí viene una lucha de poderes entre para defender su participación en el producto, tanto de empresarios como de hogares. Si los empresarios tienen un alto poder de mercado, como también defiende Panico, ellos serán capaces de trasladarle este nuevo costo completamente a los hogares. ¿Cómo? A través de un alza en el precio. Subiendo los precios, van a trasladarle el costo a los hogares. Los hogares, pues bueno, al tener poco poder de mercado, pues son los que van a terminar sufriendo este impacto del alza en la tasa de interés. Por lo tanto, un aumento en la tasa del Banco Central, lejos de poder contener a la inflación, podría estimular a la inflación vía este camino que estamos viendo aquí. Por otro lado, una baja en la tasa no forzosamente resulta favorable para la economía real. Tan es así que vimos ahora en la época de pandemia, las tasas cayeron en 2000, trimestre 2, 3, etc. Y el crédito al consumo se cayó, el crédito a la empresa se cayó, crédito a la vivienda sí creció, pero sabemos que el crédito a la vivienda pues no es que sea un crédito que toman los hogares de menores ingresos. Normalmente es un crédito que toman aquellos que tienen una mayor certeza, una mayor seguridad o confianza de que van a tener un ingreso en el futuro. Entonces, las tasas cayeron y la gente no pidió más crédito. De hecho, aquí vemos algo similar. Por trimestre aquí lo tenemos, el porcentaje de empresas que pidieron nuevos créditos pasó en el primer trimestre de 24.2 a 16.8%. Y vemos que algunas de esas empresas utilizaron ese dinero nuevo que pidieron para refinanciar su deuda, es decir, para lo que diría Richard Poe, para sanear su hoja de balance. 13%, 11, 15, 18.5% lo usó para sanear su hoja de balance. Dicho de otra manera, no usaron el crédito para invertir. No lo usaron para invertir. Entonces, ¿quién termina beneficiándose aquí de este crédito? Pues lo que hacen los agentes económicos es tratar de mejorar su situación en el producto. Al reducir el costo financiero que están pagando, pues mejora una parte sus beneficios, pero eso no forzosamente incentiva más inversión, porque la razón que incentiva la inversión es la motivación de encontrar un nuevo proyecto de inversión atractivo, una mayor rentabilidad en algún nicho de mercado, no forzosamente una caída en sus costos. Entonces, vemos aquí de manera consistente que
a las empresas les preocupaba mucho la situación económica del país, que este es el porcentaje de empresas que dijo que por esto no tomaba crédito porque les preocupaba la situación económica del país y les preocupaba las ventas y la rentabilidad de sus propias empresas, ¿no? Entonces, en suma, una baja en la tasa de interés no forzosamente beneficia a la economía real en el sentido de que no forzosamente incentiva a la inversión. La baja en la tasa de interés tal vez podría ayudar a algunos de los agentes a cerrar su hoja de balance, pero no incentiva a la inversión. No garantiza que eso vaya a ocurrir. Ya para ir cerrando, construimos aquí un bar con algunas variables, la tasa del Banco Central, el costo que se paga por créditos para empresas, costo que se paga por crédito al consumo, que se paga por crédito a la vivienda, el crédito para la empresa, la tasa de crecimiento de la inversión, tasa de crecimiento del PIB y la inflación. Y aquí vemos en esta diapositiva el canal de las tasas de interés. Es decir, cómo reaccionan todas las tasas de estos créditos a empresa, a hipotecas y a consumo, cómo reaccionan ante cambios en la tasa del Banco Central. La única que reacciona es la de crédito para empresa. Aquí tenemos incluso respuesta acumulados. Entonces, la única que reacciona es el crédito para empresas. Podemos entonces aquí decir que hay un efecto, si lo queremos llamar así, podemos decir que el canal de las tasas de interés funciona, partiendo del hecho de que el crédito a la empresa es el de mayor volumen y esta tasa sí reacciona ante los cambios en la tasa del Banco Central. Pero cuando tratamos de observar si el crédito, la demanda de crédito de las empresas reacciona ante estos cambios en las tasas, en particular al costo del crédito empresarial, ahí no pasa nada, ahí no reacciona. Entonces, se corta ahí ya el mecanismo de transmisión, ya no funciona el canal del crédito. Sí funciona el canal de las tasas de interés, pero no funciona el canal del crédito. Y de una manera más general, aquí podemos observar cómo responde el crédito a la inversión y la inversión al crédito. En la gráfica que ven del lado izquierdo, tenemos la respuesta del crédito a la inversión, lo cual sí es significativo. Es decir, tenemos aquí que cuando la inversión crece, el crédito sí aumenta también. Y del otro lado tenemos que cuando el crédito aumenta, la inversión no forzosamente crece. De hecho, pues disminuye su tasa de crecimiento en algún punto, ¿no? Entonces, esto nos parece ser evidencia de que el circuito monetario funciona. Es decir, el crédito depende de la motivación y la motivación es lo que mueve a la inversión. Cuando los empresarios quieren invertir, entonces es cuando van a la banca comercial a pedir crédito. No al revés. No cuando le dices a los empresarios, aquí hay crédito para que inviertan, ahí no ocurre nada, ahí no pasa nada. Tenemos aquí ya una descomposición de la varianza, que bueno, me salto esto para no robar más tiempo y me voy ya a las conclusiones que tenemos lo siguiente. El canal de las tasas de interés no funciona, el de las tasas de interés sí funciona, pero el del crédito no lo hace, no lo hace. La inversión causa el crédito y no a la inversa. Entonces, los depósitos no causan al crédito, más bien el crédito causa los depósitos como iniciamos. Así es que no es suficiente con que haya dinero, sino que tiene más bien que haber una razón de en qué vamos a ocupar ese dinero. Así es que tampoco es necesario que haya crédito barato. Lo que se necesita, reitero otra vez, es que exista una razón, una motivación para usar ese crédito. Por ende, la lógica del canal del crédito parece ser al revés. En lo que les platicaba al inicio es que un cambio en la tasa del Banco Central mueve las tasas de la banca comercial, esto mueve costo del crédito y eso después mueve a la inversión y después a la demanda agregada. Bueno, parece esto ser al revés. Un cambio en la inversión es lo que mueve la demanda de crédito y la demanda de crédito tal vez después podría mover a sus costos. Ahora sí, tal vez quizá por escasez o no, pero entonces la causalidad puede venir al revés y no como lo está postulando el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Finalmente, un aumento en la tasa de interés es nocivo para la economía real porque redistribuye el ingreso en favor de los financieros, pero una baja no la favorece. Una baja no la favorece. Es eso. Muchas gracias.
Excelente, excelente, muchísimas gracias, doctor Valencia. Voy a compartir mi pantalla. Y ahora... ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Ay, Dios mío. Tuve un pequeño problema técnico, disculpen. Ahora ya tengo la pantalla compartida, ¿no? Sí, ya se ve. Excelente, excelente. Bueno, primero muchísimas gracias a la organización de la maestra García Cureco y al comité organizador del ESPATE, especialmente aquí presente a la doctora Jimena Echenique. Y ahora lo que vamos a continuar es un complemento a lo que ha presentado el doctor Valencia, pero no poniendo tanto énfasis en la teoría del circuito monetario o en la presentación de los modelos flow, sino en la presentación de modelos macroeconómicos tradicionales. Y yo creo que la parte fundamental de esta segunda de esta segunda presentación es que a lo que nos comentó es las consecuencias de lo que nos comentó el doctor Roberto Valencia, es decir, lo que sí quisiera que se queden reflexionando es esta última cuestión que nos planteó Roberto, de que el canal de las tasas de interés podría estar funcionando en la economía mexicana, pero lo que no está funcionando es el canal del crédito. Y vamos a ver cómo esos dos elementos nos van a guiar, ¿sí?, en la posibilidad de que en un modelo de metas de inflación se alcance no solamente la estabilidad de la inflación, sino que además se genere un proceso de estancamiento económico como el que estamos viviendo en la economía mexicana en los últimos 20 años. Este complemento, o este trabajo que estamos realizando con el doctor Valencia, tiene un motivo iniciático, que es que a nivel global se están discutiendo cómo se organizan los modelos de metas de inflación, y los bancos centrales del mundo están discutiendo cómo llevar adelante esta política monetaria, y hay un debate acerca de que en la actualidad tenemos modelos de metas o propuestas de regímenes de meta de inflación que tienen múltiples objetivos y múltiples instrumentos. Sin embargo, una cuestión que no se estaba planteando es que nosotros creemos que las metas de inflación han contribuido al proceso de estancamiento económico. Y esa parte del debate no se está llevando adelante. ¿Y por qué nosotros partimos de esta cuestión? Porque en la actualidad existe un debate sobre que el estancamiento económico en economías como la mexicana se debe a cuestiones microeconómicas y no a cuestiones macroeconómicas. Es decir, por ejemplo, Santiago Levy, en su libro muy comentado y que es recomendable, se llama Esfuerzos mal recompensados, parte de la premisa de que la macroeconomía en México está bien y que el problema es microeconómico. Nosotros pensamos exactamente lo contrario. Nosotros pensamos que el problema es macroeconómico y que una vez que se resuelve ese problema macroeconómico,
se podrían empezar a resolver otros problemas, o problemas de índole microeconómico. Entonces, el objetivo principal del trabajo es desarrollar un modelo o analizar las condiciones que se deben cumplir para que un banco central pueda, al mismo tiempo que controla la inflación, generar un proceso de estancamiento económico. Y el proceso de estancamiento económico lo entendemos como un proceso de desaceleración de la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, para desarrollar esta idea, lo que vamos a hacer es primero describir algunos hechos estilizados fundamentales de la economía mexicana. Están muy relacionados con los que nos describió el doctor Roberto Valencia, pero vamos a repetir de una forma somera algunas cuestiones que nos parecen interesantes, dejar bien claras, y luego vamos a desarrollar o mostrarles algunos modelos macroeconómicos que estamos desarrollando que nos dicen las condiciones que tienen que existir para que en un modelo de meta de inflación se genere estabilidad inflacionaria y además estancamiento económico. Los hechos estilizados que vamos a presentar, comenzamos primero con la inflación. Se suele tildar como exitoso el régimen de metas de inflación aquí en México, porque ha controlado la inflación. Esto lo vemos en esta gráfica que mostramos la inflación en azul oscuro, y ahí claramente podemos observar que en el periodo de estudio entre el 2000 y el 2020 tenemos un proceso en el cual se estabilizó la inflación al principio del periodo, y después hemos tenido dos estallidos inflacionarios, ¿sí? Durante el 2008 y durante 2016. Claramente podemos observar que existe una fuerte correlación entre el tipo de cambio y la inflación. Por eso es en el trabajo que está disponible para quien lo requiera, hacemos mención que la relevancia que tiene el tipo de cambio en la política monetaria del Banco de México se explica por esta fuerte correlación que existe entre las variables. Es interesante que si bien la inflación se controló, se hicieron algunas pruebas de variables del orden de integración de las variables, y claramente la inflación surge que es I0. Cuando analizamos el promedio de la inflación, está un poquito por encima del promedio de la inflación de la meta del Banco de México, que es 3 más menos 1%, y el promedio está por encima del 4%. Ahora, aquí analizamos las tasas de interés, que ya algo nos comentó el doctor Roberto Valencia, pero nosotros queríamos mostrar, bueno, o aquí queríamos evidenciar que la tasa de interés ha ido a la baja, ¿sí? Como en muchos países de ingreso medio y de ingreso alto a nivel global durante este periodo de estudio. Es un hecho estilizado a nivel global y que se está estudiando las razones por qué todas las tasas de interés han caído. Pero aquí surge una cuestión interesante, que es el incremento de la tasa de interés durante el año 2016, ¿sí? O fines del 2016, sí, fines del 2016. Entonces, claramente, en esa experiencia tenemos la intención del Banco de México de controlar la tasa de interés a través de controlar la inflación a través de controlar la tasa de interés. Observemos que en el otro estallido inflacionario, durante 2008, la tasa de interés cayó. Exactamente lo contrario de lo que hubiésemos esperado, pero claramente cayó porque había un problema financiero a nivel global, se necesitaba liquidez, etc. Entonces está bien la política monetaria que siguió el Banco de México en el 2008. En cambio, en 2016 tenemos que cuando aumenta la inflación, sí aumenta la tasa de interés, como nos indica el modelo de metas de inflación tradicional.
Lo interesante es que la tasa de interés aumentó mucho antes de que aumente la inflación. Y esto refleja que el Banco de México estaba reaccionando a lo que le estaba pasando al tipo de cambio y no tanto a la tasa de interés. O también refleja de que se adelantó como un año al aumento de la tasa de inflación respecto de cuando esta variable se incrementó, ¿sí? Entonces, es importante este fenómeno, porque si bien durante todo el periodo de estudio la tasa de interés baja, en este periodo, del 2016 hasta el 2018, es cuando aumenta, y nosotros el mensaje, el núcleo del mensaje que queremos transmitir, es que este tipo de políticas restrictivas no solamente pueden tener efectos de corto plazo para controlar la inflación, sino que pueden tener efectos de largo plazo para disminuyendo la tasa de crecimiento de la economía. Aquí hay una cuestión relevante de la que habló Roberto antes, y es que la tasa de interés de política monetaria, en este caso representada por la tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE, que tiene un comportamiento muy similar a la tasa de interés objetivo, pero se publica desde el 2000, ¿sí? Por eso la tuvimos en cuenta, sigue cierto comportamiento determina cierto comportamiento de la tasa de interés que cobran los bancos a sus clientes. En particular, lo que observamos en este periodo de estudio es que la tasa de interés está disminuyendo, ¿sí? La tasa de interés que cobran los bancos tiene una respuesta más aguda a las disminuciones de la tasa de interés de política monetaria que cuando la tasa de interés de política monetaria aumenta. Es algo que no esperábamos encontrar, pero es lo que se observa en los datos. Y claramente, podemos observar aquí desde el 2015, cuando empezó a aumentar la TIE, la tasa de interés que cobran los bancos comerciales también se incrementó. Aquí lo que planteamos fue algo que el doctor Valencia nos mostró antes a través del modelo VAR, y es que existe esta es una correlación, o es una regresión de ventanas móviles simple. Son 159 regresiones que relacionan la TICE, que es la tasa de interés que cobran los bancos a las empresas, respecto a la TIE. Y lo que nos muestra es que esa correlación es positiva, ¿sí? Y además que ha aumentado durante el periodo de estudio. Lo interesante, que estaría demostrando aquí, siguiendo lo que nos comentaba Roberto, es que los bancos centrales, si actúan como plantea De Cecco, es decir, que son prestamistas de primera instancia, claramente están actuando como un oligopolio, es decir, están imponiendo una tasa de interés a sus clientes que se relaciona con los costos, que serían la tasa de interés de política monetaria, a través de un margen de ganancia. Sin embargo, la cuestión no tan auspiciosa en nuestra investigación es que la relevancia del crédito en la economía nacional no es tan importante. Acá lo podemos ver en relación al tamaño del PBI, de acuerdo a los datos del Banco de México. De acuerdo al Banco Mundial, estos datos son relativamente diferentes. Y aquí nosotros identificamos 3 periodos. El primer periodo es una desmonetización o desfinanciarización de la economía, que responde a la respuesta de la economía mexicana, o del sistema financiero mexicano, a la crisis del 94-95, el posterior crisis bancaria, el FOBAPROA, la extranjerización de la economía, y eso implicó una caída en la relevancia del crédito en la economía nacional. Eso dura hasta el 2004, y en el 2004 ahí identificamos un proceso de consolidación de la banca como la conocemos en la actualidad, con los principales bancos siendo extranjeros,
Y a partir de ahí hay un incremento del crédito en la economía nacional liderado por el crédito al consumo. Eso también nos llamó la atención. Y a partir del 2008 el crédito al consumo disminuye y el crédito aumenta, pero impulsado por el crédito a las empresas. Y por eso, como lo mostraba el doctor Valencia antes, creemos que es importante detenernos en lo que le pasa al crédito a las empresas, y detenernos en lo que le pasa el crédito a las empresas, que representan aproximadamente casi el 60% del crédito total. Ahora bien, cuando analizamos los determinantes del crédito, explicados a través, centrándonos en la tasa de interés de política monetaria, que tiene una relación muy fuerte con la tasa de interés que cobran los bancos, observamos que la relación es difusa. ¿En qué sentido? Si bien claramente tenemos una relación negativa en el panel A de esta figura, cuando incluimos el tiempo en el panel A, esa relación desaparece. Y es lo que se conoce en econometría como relación espuria. Entonces, no tenemos que alegrarnos tanto con ese primer resultado. Claramente, de hecho, en las regresiones simples que hicimos, cuando incluimos una tendencia, la relación entre la tasa de interés y el crédito desaparece totalmente. Y cuando tenemos en cuenta el cambio en estas variables, la relación se vuelve positiva incluso. Entonces, la conclusión a la que arribamos es que la relación entre estas dos variables es difusa, y es la misma que encuentran otros autores como Sidawi y Ramos Francia. Consolidando o llevando más elementos a lo que nos comentaba el doctor Roberto Valencia, la tasa de interés o el crédito tiene una relación muy cercana, y pareciera que no es espuria, entre la inversión y el crédito. Y aquí claramente no planteamos causalidad, pero el doctor Valencia ya lo hizo, entonces decimos que la causalidad va de la inversión al crédito y no al revés. Y claramente la explicación claramente, desde nuestro punto de vista, claramente la explicación teórica de esta relación va por la motivación y por las cuestiones que nos explicaba antes Roberto. Finalmente, el último hecho estilizado que queremos mostrar, o que queremos que es importante señalar, es el proceso de estancamiento que ha tenido la economía nacional en el periodo de estudio. Y aquí tenemos dos variables para demostrar el proceso de estancamiento. El primero es la tasa de crecimiento del PIB, ¿sí? Que en el periodo de estudio lo que claramente se muestran dos momentos, ¿no? Antes del 2008 y después del 2008. Pero si uno hace promedios quinquenales, ¿sí?, de esta variable, claramente la tasa de crecimiento ha bajado quinquenio a quinquenio. Por eso nosotros hablamos de un proceso de baja persistente en la tasa de crecimiento de la economía. Y el segundo elemento importante de esta gráfica es que existe una fuerte relación, o por lo menos una correlación, entre la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la tasa de crecimiento efectiva de la economía. Y esto para nosotros nos parece clave, porque para la teoría dominante, o para la teoría por ejemplo, de los ciclos económicos reales, la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la tasa de crecimiento efectiva de la economía son dos hechos independientes. Y nosotros lo que vamos a decir es que son dos hechos que están íntimamente relacionados. Y la forma que tenemos de relacionarlos es que la tasa de crecimiento efectiva es la que impulsa la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Y observen que la tasa de crecimiento de la productividad laboral en el periodo de estudio creció 0,01%. Es decir, tenemos la misma productividad laboral en el año 2001 que la que tenemos en la actualidad. Y eso claramente debe prender
las alarmas de la política macroeconómica, y en particular la monetaria en este caso. Entonces, para ir resumiendo, ¿qué es lo que queremos hacer con los modelos? Tenemos que tener un modelo en el cual la inflación converja a su meta cuando tiene un choque de demanda. El canal de la tasa de interés debe funcionar, pero asimétricamente, ¿sí? El canal del crédito debe tener una respuesta débil a la tasa de interés y una respuesta fuerte a la tasa de crecimiento de la economía. Y finalmente, la tasa de crecimiento de la productividad laboral debe responder a la tasa de crecimiento efectiva de la economía. Con estos elementos tenemos que hacer un modelo en el cual el Banco Central pueda controlar la inflación, pero al mismo tiempo genere un proceso de baja persistente en la tasa de crecimiento de la economía. Excelente. Entonces, para eso vamos a desarrollar algunos modelos, pero para ir ahorrando un poco de tiempo, ¿sí? Y invitándolos a quien quiera meterse más de lleno en los modelitos matemáticos, invitándolos a leer el trabajo, vamos a mostrar dos resultados que nos parecen relevantes. Pero antes de mostrar esos dos resultados, queríamos comentarles cuál es la cuestión idiosincrática de estos modelos que estamos presentando. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en macro a analizar modelos macroeconómicos que determinan el nivel de actividad económica y no la tasa de crecimiento de la economía. Y estos modelos que estamos presentando claramente funcionan de otras maneras. Y esos modelos macroeconómicos que buscan determinar la tasa de crecimiento de la economía. Entonces estamos mezclando o estamos relacionando dos ramas de la ciencia económica, la teoría macroeconómica y la teoría del desarrollo o la teoría del crecimiento. Y vamos a centrarnos en la ecuación del crecimiento, de la tasa de crecimiento económico, porque es la que vamos a modificar para incorporar el crédito en la economía. Entonces, esa ecuación 1 nos dice que la tasa de crecimiento de la economía, GT, tiene una componente autónoma que es A, depende de forma negativa de la tasa de interés real, que es RT, y de forma positiva, esto se podría debatir, pero para mantener simple la discusión, vamos a decir que depende de forma positiva del tipo de cambio real, que es QT. En esta formulación muy simplificada, el canal del crédito y el canal de la tasa de interés están resumidos en un solo parámetro, el parámetro A. Si uno resuelve este modelo, ¿sí? Y eso lo dejamos para los que quieran leer el artículo, encuentran un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ese sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema de ecuaciones diferenciales estable. ¿Sí? Ahora bien, pero ¿qué significa estable? Que el Banco Central, a través de modificar la tasa de interés, puede estabilizar un incremento en la inflación originado en un choque de oferta, ¿sí? O un choque de demanda. Ahora bien, el trabajo tiene como novedad modelar explícitamente el canal del crédito y el canal de la tasa de interés. Y si ustedes observan aquí, de acuerdo a lo que nos comentó el doctor Valencia y a lo que nosotros mostramos también, lo que se mostró también ahora en los hechos utilizados, tenemos que el crédito depende de forma negativa en principio a la tasa de interés y de forma positiva con la tasa de crecimiento de la economía. Bueno, vamos a centrarnos principalmente en esta ecuación 11'.
Entonces, el crédito depende de forma negativa de la tasa de interés real y de forma positiva de la tasa de crecimiento de la economía. Cuando uno considera esta nueva forma de modelar el canal del crédito, se obtiene un modelo que es inestable, ¿sí? Quiere decir que el Banco Central no puede lograr el objetivo de la política monetaria, que es estabilizar la inflación y al mismo tiempo generar el máximo nivel de crecimiento de la economía. Y el modelo que se obtiene, en este caso, implica que si el crédito responde de una forma fuerte, por decirlo de alguna manera, a la tasa de crecimiento de la economía, lo que vamos a obtener ante un incremento en la inflación es un proceso en el cual la inflación converge a la meta, pero la tasa de crecimiento tiene un proceso de disminución de forma permanente. La cuestión no tan auspiciosa de este modelo es que la tasa de es inestable. Entonces, la tasa de crecimiento nunca deja de crecer. Si bien la inflación va convergiendo a la meta, la tasa de crecimiento se te cae de una forma permanente. Y eso claramente no es lo que sucede en la realidad. Nosotros vemos la realidad y es horrible la realidad, ¿sí? Porque hay un montón de pobreza, y hay un montón de desigualdad, y hay baja tasa de crecimiento, pero la tasa de crecimiento es estable. O sea, cada vez es más baja, pero es relativamente estable. Entonces, este modelo tiene esa cuestión negativa que es la inestabilidad. Por eso, para solucionar este problema y para dar cuenta del hecho estilizado que veíamos, de la baja en la tasa de la productividad laboral, lo que hicimos fue endogenizar la tasa de crecimiento natural de la economía. ¿Sí? Entonces, le agregamos una ecuación más al modelo, y es una ecuación muy simple, pero que tiene detrás del comportamiento este que estamos planteando, una forma de ver el funcionamiento del capitalismo que a nosotros nos resulta interesante. Y es algo que el doctor Valencia comentaba sobre la motivación. Entonces, la tasa de crecimiento natural de la economía entendemos por la tasa de crecimiento de la productividad laboral y la tasa de crecimiento de la población, o la tasa de crecimiento de la cantidad de trabajadores. Nosotros nos vamos a centrar no en la tasa de crecimiento de la cantidad de trabajadores, sino en la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Nosotros decimos que esa tasa de crecimiento de la productividad laboral depende de forma positiva de la tasa de crecimiento efectiva de la economía. Porque a medida que aumenta la tasa de crecimiento efectiva de la economía, los capitalistas tienden a incluir nuevos adelantos tecnológicos en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, su tasa de ganancia va a disminuir. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la tasa de crecimiento efectiva, los trabajadores tienen más incentivos a pedir aumento de salarios. Y eso los capitalistas lo tratan de disminuir ese incentivo a través de incorporar nuevos avances tecnológicos. Pero eso aumenta la productividad laboral e incluso puede aumentar los salarios reales de los trabajadores efectivamente empleados. Y cuando incluimos esa nueva ecuación, el modelo se complejiza de tal forma que ya no puede resolverse a través de los bonitos y siempre bien recibidos diagramas de fases, y tenemos ya un modelo de ecuaciones diferenciales en 3 ecuaciones: la tasa de crecimiento efectiva, la inflación y la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Entonces lo que tenemos que resolver es a través de alguna simulación. Y eso es lo que hicimos en esta gráfica, que muestra una simulación. Es básicamente incorporarle valores a los parámetros del modelo y suponer algún choque exógeno, como por ejemplo un aumento en la tasa de inflación que hubo
en 2016. Entonces, si hay un aumento en la tasa de inflación, este modelo indica que el Banco Central va a tener que aumentar la tasa de interés, y ese aumento de la tasa de interés va a tender a controlar la inflación, como muestra la línea negra. Pero el problema que tiene que se genera en este modelo es que el control de la inflación genera también una baja, se genera por una baja en el nivel de actividad económica, que es la línea azul. Y esa baja en el nivel de actividad económica genera un desincentivo de los capitalistas para invertir, para tomar, y para tomar créditos. Y ese desincentivo que tienen los capitalistas para invertir y tomar créditos genera un efecto de largo plazo, en el cual la tasa de crecimiento de la productividad laboral tiende a disminuir. Y observen que la tasa de crecimiento de la efectiva de la economía también tiende a disminuir, y como el Banco Central no tiene un objetivo explícito de tasa de crecimiento, cuando las dos tasas de crecimiento se igualan, para el Banco Central ya cumplió su tarea. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, la inflación ya convergió a la meta, que era el 3%. Entonces, la inflación volvió a la meta del Banco Central, pero la tasa de crecimiento no lo hizo. Y la tasa de crecimiento volvió a un nivel de reposo, no es un nivel de equilibrio, sino un nivel de reposo menor al equilibrio inicial. Por lo tanto, se cumplió lo que estábamos buscando: generar un modelo en el cual se cumpla la meta de inflación y al mismo tiempo se genera un proceso de estancamiento económico. Ahora bien, la pregunta que nos hicimos con Roberto fue, bueno, cerró el modelo. Y ahora, la política, sí, entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que el Banco Central, al hacer este tipo de política monetaria, tiene consecuencias no deseadas sobre la economía real. Entonces, uno se podría preguntar es si se da cuenta el Banco Central que está haciendo mal las cosas, ¿podría revertir su comportamiento? Y aquí es cuando los dichos o la presentación del doctor Roberto nos facilita la visión, y es que en un proceso de estancamiento, bajar la tasa de interés no te va a llevar a la situación ideal que tú buscas. ¿Por qué? Porque los capitalistas no tienen una motivación para ir a buscar ese dinero que se le está poniendo a disposición a un precio barato. Claramente, bajo las circunstancias que nos ha puesto el destino de nuestro país con la pandemia, claramente nosotros vemos que, de acuerdo a los hechos estilizados de la economía nacional y a los modelos que hemos presentado, la política monetaria no sirve para impulsar el crecimiento económico, sino que tiene que usarse una política, tiene que usarse una coordinación entre la política monetaria y la política fiscal, para sacarnos del atolladero en el cual nos encontramos ahora, y que también es consecuencia de lo que hemos vivido durante los últimos 20 años. Muchísimas gracias. Yo lo dejaría hasta aquí, y a partir de ahora recibimos preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctores Roberto y Santiago. Bueno, a partir de ahora tenemos un espacio para sus comentarios, amable auditorio, preguntas, alguna observación que quieran hacer a la presentación de nuestros ponentes. En el chat tenemos una pregunta, entonces si les parece iniciamos con esa y conforme se vayan sumando agregamos. Pregunta el profesor Saúl Herrera. A consideración de los ponentes, ¿qué papel juega el margen de intermediación en la imposibilidad de que la baja de la tasa de interés de referencia de Banco de México se refleje de manera determinante en un menor costo financiero, en particular por una baja no equivalente en las tasas activas de los bancos? ¿Comienzo, Santiago? Sí. Ok. Sí, muchas gracias, profesor Saúl, por la pregunta. Sin duda alguna que tiene un peso importante, ¿no? Esta parte del tema del margen de intermediación es algo
relevante que refleja pues mucho el poder de mercado que tiene la banca en México, pero a eso le podría adicionar algunas otras cosas. Por ejemplo, la capacidad de respuesta en tiempo y en monto de la banca comercial a lo que haga el Banco Central. Es decir, tal vez el Banco Central ahora decida cambiar su tasa de interés. ¿Cuánto tiempo va a tardar la banca comercial en ajustar su tasa de interés? Y lo que dictan los hechos estilizados es que normalmente cuando es contractiva, la banca reacciona de inmediato. Cuando es expansiva, la banca tarda en reaccionar. No lo hace de igual manera. Después, la cantidad. O sea, realmente los efectos, la tasa de variación que disminuye la banca central va a tener el mismo impacto en la comercial. Parece que no es de esa manera. Y además, pues existen muchas otras maneras de cómo la banca comercial pues protege su tasa de ganancia. Algunas buenas prácticas, algunas malas prácticas, pero de alguna manera hay muchos procesos intermedios que hacen ineficiente la política monetaria, dada la manera de cómo opera el sistema bancario actualmente en México. Sí, hay una cuestión que surge de la investigación que también a nosotros nos llamó la atención, y es que el margen financiero en el sector, en el crédito a las empresas, se ha mantenido dentro de valores razonables. Tal vez no a nivel internacional, pero sí a lo que nosotros conocemos en el mercado del crédito. Y ese margen financiero funciona de acuerdo a lo que el arbitraje o intuitivamente uno lo esperaría. Si aumenta la tasa de interés del Banco de México, aumenta la tasa de interés que se le cobra a las empresas, y lo mismo cuando baja. Entonces el margen financiero se mantenía relativamente constante. Donde nosotros, bueno, y eso nos sorprendió un poco a nosotros. Y la cuestión que se mantiene en niveles poco razonables es el margen financiero al crédito al consumo. Yo creo que ahí hay un problema muy grave, muy grave, porque ese margen financiero es el que es muy alto. Y a las empresas se les cobra una tasa de interés más baja. La otra cuestión que también hemos conversado cuando estábamos haciendo este trabajo es que hay muchas pymes o muchos empresarios o MIPYMES que utilizan el crédito, o sea, que utilizan crédito que tiene características de crédito al consumo. Entonces, eso también los aleja mucho del sistema del sistema financiero. Pero en la presentación sí llama la atención que la parte del crédito a las empresas sí funciona bien, relativamente bien. Sí, sigue siendo muy alta la tasa de interés, pero sí funciona dentro de lo que se espera que funcione. Muchas gracias por la pregunta, profesor Saúl. Les agradecen y también les preguntan dónde pueden acceder a los artículos o al artículo que están, del cual nos vinieron a hablar el día de hoy. Están en versión borrador, pero se lo podemos compartir a través de alguna forma, maestra Daniela, no sé cómo. Me pueden pasar el texto cuando lo tengan y nosotros lo mandamos por correo electrónico al directorio del SPATE que tenemos. Tenemos la mano de María del Carmen levantada y la grabación la pueden ver en el canal del SPATE en YouTube. Entonces, en un segundito, si quieren, les paso el link del canal para que revisen ahí todas las charlas que hemos venido desarrollando el semestre pasado, las que se pudieron, pues, y las que vamos a tener este semestre. Entonces, por favor, María del Carmen.
Ok, buen día. Bueno, hay una parte que no me quedó claro. Decían que para incentivar a la inversión, para el aumento de crédito de parte de empresario, la parte principal era la motivación, ¿no? Que era como pues lo que, sí, la motivación, lo que iba, de ahí se partía. ¿A qué se refiere con motivación? ¿O cuáles son las características de esta motivación? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿No? ¿Cuáles, no sé, a qué se refiere exactamente? O sea, ¿qué se tiene que hacer de parte de los intermediarios financieros? Ok, bien, bueno, vamos a crear un buffer. Ok, por ahí se había filtrado el micrófono. La motivación no la generan los intermediarios financieros. Definitivamente no está ahí. La motivación surge en la economía real. Y la motivación se refiere a lo que mueve a los empresarios para arriesgar su capital, lo que los mueve para emprender un proyecto de inversión. ¿Y qué mueve a los empresarios para esto? La búsqueda de ganancia, ¿no? Ellos lo que buscan es obtener una ganancia. ¿Y dónde encontrarían eso? Pues cuando se observe un nicho de mercado atractivo. Un nicho de mercado donde se puede pues crear un proyecto de inversión, donde vale la pena ir a tomar una deuda a la banca comercial, porque yo espero que en un futuro generar unos ciertos flujos de efectivo que me permitirán pagar el crédito junto con su costo y además me va a generar una ganancia. Entonces, la motivación está ahí, que esa motivación podría irse dando con el día a día de cómo la economía va moviéndose, va evolucionando. Por ejemplo, ahorita con la crisis que actualmente estamos viviendo, hay ramas de la economía que se cayeron completamente, pero hay otras que repuntaron. Por ejemplo, todo el tema de la industria salud. Había una motivación en las empresas que se dedicaban al sector salud para poder encontrar una vacuna. La hay para poder encontrar un tratamiento para el COVID. En fin, ahí hay una motivación porque lo que se espera, digo, habrá un interés social que se puede agradecer, pero sin duda alguna que de fondo también está la búsqueda de una ganancia. Luego esa motivación, la economía a veces no la puede generar y quien debería de estar encargado de ello es el Estado. Cuando el Estado emprende un proyecto de inversión grande, como un aeropuerto, como un tren, como cosas así, pues entonces estaría demandando proveedores de materia prima, de mano de obra especializada, lo que sea, y ahí entonces podrían entrar otros empresarios que encontrarían una motivación en la búsqueda de esto, de la ganancia. Ok, súper claro, muchas gracias. Adelante. No, por favor, doctor, por favor. No, el único complemento es que el tema de la motivación es fundamental, como lo estaba explicando recién Roberto, y en los modelos, tanto en el teórico como en el modelo VAR, luego la motivación tienes que operacionalizarla en una variable específica, y eso en los casos de las investigaciones que estamos presentando, se traduce la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, se simplifica mucho en los modelos económicos, pero detrás hay todo una forma de ver cómo funciona la economía. Tenemos otra pregunta de Juan Carlos. Gracias, María del Carmen. Y otra en el chat. Pero en este momento me gustaría preguntarles a ustedes, ya que lo sacaron y ha sido un tema fundamental, si es justamente la motivación de los empresarios uno de los elementos principales para poder echar a andar, para que efectivamente soliciten crédito y lo ocupen para invertir. ¿Cómo generamos esa motivación? Ya lo dicen, pues a través del Estado. El Estado debería de hacerlo a través de grandes proyectos o de ser el comprador principal, ¿no? Cuando hace compras de Estado, justamente incentiva a pequeñas o medianas empresas a que le vendan y en ese sentido, pues echa a andar todo esto. Hay una motivación para invertir más, para contratar más personal, etcétera, porque saben que les va a comprar el Estado y realizarán sus ventas, tendrán un margen de ganancia, etcétera. Entonces, quizás ahora el doctor Roberto dice, pues construyendo quizás un tren, un aeropuerto, una refinería, quizás también, ¿no?
Pero, ¿qué pasa cuando justamente la política fiscal, que es el otro brazo, está atada de manos? Cuando justamente no se le deja a la política fiscal echar a andar todos los mecanismos que sí tiene, porque uno, se sataniza el uso de la deuda. El déficit presupuestario se ve como un sin razón. Vamos por los equilibrios entre ingresos y gastos, y si a eso le sumamos que somos un país que ingresa muy poco por razones que ahora aquí no tocaremos, ¿cómo le hacemos en un país donde justamente el brazo del Estado que puede hacer que puede estimular, que puede echar a andar la motivación de los empresarios, no lo tenemos? Y cuando en realidad, más que una relación de coordinación entre la política monetaria y la fiscal, es una relación de subordinación, porque si la política fiscal a través del gasto público se empezara a echar a andar, pues sencillamente eso desataría todos los focos rojos que tienen que ver con la inflación. Entonces, acá, ¿cuál es su opinión al respecto? Si más bien, yo estoy de acuerdo cuando dice el doctor Santiago que no es un tema microeconómico, es macroeconómico. ¿Cómo concebimos? ¿Cómo es el paradigma fiscal en el que estamos sosteniendo el hacer cotidiano? ¿Cuál es el paradigma monetario que tenemos? Entonces, me gustaría saber su opinión en este sentido, si la motivación es el tema central, pero pues no los vamos a motivar solamente echándoles porras o diciéndoles que hay dinero, pero si no lo van a ejercer porque no tienen perspectivas de ganancia, porque no hay todo ese mecanismo que sí el Estado podría echar a andar a través de la política fiscal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué mundo nos estamos moviendo? Santiago, si quieres empezar. Bueno, sí, no, totalmente de acuerdo con la visión de la maestra Daniela. Los modelos y las investigaciones que estamos presentando claramente, finalmente aterrizan en que el problema de estancamiento se puede explicar a través de la política monetaria, pero el complemento de esta explicación está por la política fiscal. Y nosotros, en este momento claramente tenemos una subordinación de la política fiscal a la política monetaria. Lo que no está considerado en estos modelos, en esta investigación, es que la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal es fundamental, en un sentido que puede ser algo contraintuitivo, pero es importante mencionarlo. En los principios que nos rigen hoy, el multiplicador del gasto público es igual a 0, en principio, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú impulsas la actividad a través del gasto público, para generar estos círculos virtuosos que se están planteando, eso podría generar un crecimiento por encima del crecimiento natural, y eso podría incentivar la inflación y por lo tanto aumentar la tasa de interés. Entonces hay una contradicción entre la política fiscal y la política monetaria. Incluso algo que no se trató aquí, pero algunos investigadores, algunos profesores de la facultad lo están haciendo, por ejemplo, el profesor Kevin Chanel Sandoval, en el sentido de que cuando tú aumentas el gasto público, si generas expectativas negativas de ese aumento del gasto público, podrás afectar el riesgo país y ahí arriesgar la tasa de interés que rinden los bonos de deuda y que tiene la tasa de interés de política monetaria. Por eso se necesita una coordinación para que el aumento del gasto público no genere efectos negativos, y claramente necesitamos que el Banco de México apoye el aumento en el déficit fiscal o en la deuda, o incluso en términos de impuestos, ¿sí? Que se haga la famosa reforma tributaria redistributiva, pero para eso necesitamos la coordinación con la política monetaria
para que la política fiscal no tenga los efectos negativos que podría tener bajo ciertos parámetros. Si esto es así, la política monetaria y la política fiscal lograrían acelerar el crecimiento con estabilidad, que es fundamental para nuestra economía. Sí, sí, digo, el doctor Capraro lo plantea, lo resume muy bien. Solamente agregaría un punto más. Creo que es muy importante la cuestión ideológica, ¿no? Y ahí es donde es relevante la teoría. Porque ahora creemos que un aumento en el gasto público es inflacionario, dado el marco con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, mientras estemos pensando eso, va a ser inflacionario, aunque no lo sea. Y no se va a permitir que exista esta coordinación. Sin embargo, pues vemos en el mundo cómo se está empezando a ver otras alternativas. Lo que pasó el año pasado con la Fed, lo que mencionaba ahí Powell, de que bueno, quitémonos por ahora esa idea de que debe de estar la inflación sobre su meta y dejémosla ser libre un poco y que mejor nos fijemos en el promedio de largo plazo. Entonces, suponiendo que en efecto el gasto público fuera inflacionario, ¿qué pasaría si a lo mejor liberamos un poquito esta meta de inflación del 3 y a lo mejor la apostamos por una de 4 o una de 5? Ahora estamos viviendo una inflación de 5.8 más o menos, y los analistas financieros arrancan los cabellos, ¿no? Estamos cerca de ser una catástrofe. Cuando, bueno, a ver, realmente no es que estemos viviendo una situación tan compleja, y si en un futuro esta inflación te pudiera permitir tener un crecimiento mucho más alto, que parte de lo que se demuestra en este modelo que presentó el doctor Capraro, es que la razón del por qué el crecimiento se estanca y cada vez se estanca en un nivel más bajo es porque cuando vienen estos choques inflacionarios, el Banco Central quiere regresarlos, pero el regresarlos tiene un costo importante que hunde cada vez más la tasa de crecimiento. Y eso lo podemos ir viendo desde los 90s para acá, que traíamos una tasa de crecimiento más alta con una inflación más alta. El ir llevando a converger a esta tasa de inflación de actualmente te ha sacrificado estacionarte en una tasa de crecimiento cada vez más pequeña. Entonces, me parece que todo tiene que empezar por ahí, por la cuestión ideológica. Tienen que comenzar a voltear a ver otras alternativas y pues bueno, nuestra facultad siempre ha estado ahí con la mano levantada, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, coincido con lo que los dos comentan. En el chat teníamos, sí, Nelson dice, ¿hay factores institucionales en México? Y si son los mismos que en otras economías emergentes que explican los hallazgos de los canales de transmisión encontrados, y después tendrán la palabra Juan Carlos y Jimena, y la doctora Jimena, por favor. Bueno, factores institucionales, no entiendo bien la pregunta, pero digo, sin duda que hay factores institucionales. Tal vez quiero pensar que quizás se refiera a, no sé si a un tema de regulación o a la manera de cómo desde el Estado pues se mueven estos canales, pero claro, ¿no? Tiene que ver mucho este tema, comentábamos ahorita, ¿no? El tema ideológico termina siendo relevante, porque pues desde luego desde las instituciones ellas van tomando ciertas decisiones que de fondo parten de que ciertos supuestos funcionan y tratan de influir a la economía de alguna manera, que si son diferentes a cómo ocurre en otras economías, hay cuestiones que a lo mejor no son institucionales, sino que son estructurales, que es una característica importante en economías como la nuestra, que es el tema de que somos dependientes de materias primas importadas. Y eso a veces pues te condiciona que si tú quisieras usar una estrategia activa para crecer vía tipo de cambio, a lo mejor no resulte tan nociva, ¿no? Pero bueno, no sé si vaya por ahí un poquito la pregunta, o Santiago tenga alguna otra opinión. No, ahí habría que ver bien a qué se está refiriendo Nelson. Gracias por la pregunta, ahí nos queda pendiente, pero sí me gustaría comentar que el mensaje que queríamos dar no es tanto que el crédito es fundamental para el crecimiento económico, porque, y eso lo vemos cuando comparamos México con otros países, en el caso, por ejemplo, de Brasil, el ratio de crédito a PIB
está como en el orden, por encima del 100%. El 100%. Incluso, bueno, perdón, en Chile está en 125%, en Brasil está en 70%. Entonces, también el mensaje que queremos transmitir es que si bien se pueden resolver algunas cuestiones institucionales, por ejemplo, la facilidad para dar crédito o el acceso al crédito, esto no va a mejorar la performance de nuestra economía, porque el crédito, más que de cuestiones de inclusión o más de facilidades, lo que necesita es tener una motivación, necesita tener un objetivo de desarrollo económico. Y eso no lo va a facilitar una política microeconómica. Por favor, Juan Carlos, la doctora Jimena, y acá tenemos en el chat otra pregunta, entonces estaríamos... Si gusta primero la doctora Jimena. Juan Carlos Cámara, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a los ponentes, muchísimas gracias también por han hecho que este foro se incentive con preguntas. Y digo, a los dos, muchas felicidades, pero y gracias por su explicación, pero voy a hacer la pregunta a Roberto, porque ahí fue donde me saltó, no sé si entendí bien, Roberto. En algún momento comentabas de la importancia de la tasa de interés, de la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal para impulsar la economía norteamericana, ¿no? Y efectivamente así fue, o sea, lo acabas de comentar, ¿no? Es una política que se da por una extensión de la quantitative easing que vivimos hasta ahora. Esa política produjo un cambio en las estructuras del financiamiento, ¿no? O sea, se pasó del mercado de renta variable al mercado de renta fija a partir de los bonos, con un flujo de efectivo que propicia el crédito. Entonces, creo que más que una pregunta, o sea, nos queda muy claro, en la política norteamericana sí funciona la tasa de interés para incentivar el crédito, y lo dirías que es por factores estructurales que en los países emergentes no, o no sé si, porque yo te escuché decir que la baja de la tasa de interés sí había impulsado la economía norteamericana en Estados Unidos. O sea, las perspectivas de ayer es que el crecimiento viene en el empleo en Estados Unidos y que viene una escenario de recuperación. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Jimena, por la pregunta. No está en mi memoria de corto plazo haberlo dicho tan literal, pero a lo mejor por ahí algo comenté sobre eso. Pero lo que creo dije fue que las políticas, digo, en este último comentario que hice, me refería más bien al cambio de la política de la Fed, ¿no? De que era ya no estar tan casado con una inflación objetivo, sino más bien ver uno de largo plazo. Pero a lo mejor a lo largo de la explicación, quizá hable de cómo en otros países estas políticas monetarias expansivas quizá sí tuvieron algún impacto, quizá así lo dije, pero si fue, déjame complementarlo con lo siguiente y el por qué en México no funciona, que tiene que ver mucho con lo que señalaba precisamente el doctor Capraro, ¿no? Es decir, esta coordinación de la política fiscal. No fue lo mismo lo que estaba ocurriendo en los países desarrollados como Estados Unidos, donde además de esta reducción en la tasa de interés, pues hubo un apoyo importante por el lado de la política fiscal, ¿no? O sea, hubo ahí un gasto fuerte que provocó la motivación, ¿no? Provocaba ahí que los privados tuvieran una razón como para ahora sí ir a la banca y solicitar un crédito. A lo mejor aquí en México, digo, y quiero decir a lo mejor, pero habría funcionado si es que también se hubiera complementado con eso, que el del lado fiscal, en efecto, hubiéramos también hecho un gasto fuerte para que las empresas encontraran esa motivación, encontraran esa oportunidad de mercado, y entonces sí se voltearan a la banca comercial y solicitaran el crédito. Entonces, me parece que esa es una importante diferencia entre lo que habrá ocurrido con la economía de Estados Unidos y en México, ¿no?
lo cual, pues, reitera esto que te señalaba Capraro, ¿no? Que se necesita esa coordinación, porque por sí misma la política monetaria no es suficiente para incentivar la motivación, aunque también hay que decir que en cuestiones estructurales, en economías de ese tipo, las empresas sí suelen fondear en mayor medida sus necesidades de inversión, cuando en México solamente 34%, 35% aprox de la inversión fondeada viene a través del crédito bancario. La gran mayoría pues lo hace a través de otros fuentes más baratas como proveedores, ¿no? Entonces, quizá por allí va. Muchísimas gracias. ¿Sabe qué? Gracias. Entonces, ahora sí, adelante, Juan Carlos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los doctores. En primera instancia me gustó mucho la incorporación del motivo de la motivación. Me pareció interesante retomar al viejo maestro Keynes por los espíritus animales para los empresarios. Siempre es bueno ver la teoría económica en estas ponencias. Y en la parte que hablamos de las problemáticas que existen dentro del canal del crédito, es bien sabido la situación de que prácticamente nosotros el sistema bancario mexicano se encuentra con muy pocos agentes. La no significancia o el que el canal no se encuentre en un nivel óptimo para la economía mexicana también se debe a la existencia de un oligopolio, al contar de que si bien México cuenta alrededor con 15 bancos a escala nacional, solamente 5 son los que tienen verdadera presencia en todo el territorio. Ello es una de las condiciones que provoca el no funcionamiento óptimo de este canal. Y para el doctor Santiago, el modelo está muy interesante y creo que siempre será redituable unirnos a la crítica que existe dentro de la NAIRU respecto a que si este modelo plantea, al modelo expuesto, plantea la existencia de una NAIRU o a la inexistencia, ya que si bien el Banco Central toma la existencia de un producto potencial, el producto potencial también a veces lo visualiza como el límite dentro del mercado de trabajo. Entonces, mi pregunta es para el doctor Valencia, si la existencia oligopólica en el mercado bancario es lo que provoca o es uno de los determinantes para que no funcione este canal, y para el doctor Capraro es el modelo que desarrolla, postula la existencia de una NAIRU o la rechaza. Ok, Gracias. no, al contrario, muchas gracias a ti por las preguntas. Y yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque si fuera un tema de que faltara dinero o fuera un tema de que el costo fuera muy alto, sí, sería necesario, digo, lo que dicen todos quienes están en este lado de la economía, de la regulación y demás, que bueno, si hay más competidores va a bajar el costo y muchas cosas, ¿no? Pero no va por ahí. De acuerdo a los resultados que nosotros encontramos, no es tanto que el dinero esté barato o esté caro, porque pues ahí tienes también la banca de desarrollo, que en cierto sentido es más barato, y tienes, como hace rato decíamos, pues a lo mejor a tus proveedores, que te pueden financiar incluso a tasa cero. Pero el tema es que no hay una motivación dentro del mercado como para solicitar el crédito. Y mientras no se cree esa posibilidad, no importa que el dinero incluso sea gratis, porque como lo vimos en el caso de Japón, cuando tuvieron este tema de tasas negativas, y como pasó en todo el mundo también con tasas negativas, el crédito era gratis prácticamente, y eso no desató la demanda por crédito, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez podría ayudar, pero no sería la solución definitiva como para poder hacer más eficiente el canal del crédito. Excelente, excelente. Sí, yo de la misma opinión que el doctor Valencia. Sí,
Eso por un lado. La cuestión de la Nairu y el Banco Central. Y aquí sí es muy buena observación. Aquí detrás del resultado del modelo está que el Banco Central no se da cuenta que la tasa de crecimiento de la productividad laboral es endógena. Es decir, y por lo tanto que no existe una Nairu, o que la Nairu es variable, por lo tanto deja de tener las características de una Nairu y deja de ser relevante como concepto. Y en el pequeño escrito que tenemos, en un apéndice pusimos que si el Banco Central se da cuenta de que está sucediendo este fenómeno, y tiene un objetivo en el nivel de actividad, en el nivel de la tasa de crecimiento de la economía, que se puede relacionar con un concepto a la Nairu, se resuelven, en este modelo no habría ningún problema. Entonces, lo que está detrás de este resultado, un supuesto importante, es que el Banco Central no se da cuenta de cómo funciona la economía. Y esto en el escrito lo traemos a cuenta porque nos llamó mucho la atención, lo que comentaba recién el doctor Valencia, del escrito de la FED del año pasado. La FED, en el escrito del año pasado, donde cambian el marco de referencia, dicen, no creíamos que nuestra política monetaria iba a tener este tipo de consecuencias. Y entonces eso nos da pie para decir que se pueden hacer modelos donde el Banco Central no tenga en cuenta ciertas consecuencias de su política monetaria. Y una vez que tenemos ese elemento, creemos que el modelo se vuelve robusto sin la existencia de un concepto relacionado a la Nairu. Exacto. De hecho, si uno, en el ejemplo que vimos, hay dos tasas de crecimiento que no aceleran la inflación. La inicial y la final. Entonces, no hay nadie. Muy bien, gracias. Y finalmente tenemos una pregunta en el chat de Iván García y va dirigida al doctor Roberto. Los canales de transmisión, como la tasa y su extensión, el crédito, ¿tienen la misma incidencia en la inflación después de cada crisis financiera? Ok, muchas gracias. Bueno, a ver, lo que planteamos es que un aumento en la tasa de interés podría provocar inflación, que no es una idea nuestra, ¿no? El doctor Pánico la ha desarrollado, muchos otros economistas keynesianos, incluso Marx, ¿no? Desde Marx encontramos esta idea de que un aumento en la tasa puede provocar un aumento en la inflación porque eleva los costos y entonces los empresarios defienden su participación en el producto subiendo los precios. Y al subir los precios, pues ocurre la inflación. Entonces, eso podría ocurrir ahí. Luego, si aumenta el crédito, y si aumenta el crédito, aumentara la inflación, estaríamos diciendo que un aumento en la cantidad de dinero provoca inflación. Y eso no lo debemos de decir. Eso debemos de borrarlo de nuestro marco teórico, al no ser que estemos sobre rendimientos de crecientes escala. Si eso es así, un aumento en la demanda se asemejaría a lo que Kalecki diría que la economía está en una situación donde cuando tú tienes una producción de bienes agrícolas, la oferta es inelástica. Y al ser inelástica, un aumento en la demanda sí podría provocar inflación. De otra suerte, mientras existan recursos ociosos, que en nuestra economía hay muchísimos, no hay razones como para pensar que un aumento en el crédito provoque inflación. Muy bien, pues les agradezco a los dos, al doctor Santiago, al doctor Roberto, a todas, a todos ustedes, a la doctora Jimena, parte del comité organizador, al doctor Mauro, que también lo vi por aquí. Muchas gracias. Las y los invitamos a nuestra próxima sesión del SPATE el 24 de septiembre, 11:30 horas. Y el tema que vendremos o que nos expondrá el doctor Eduardo Betancur González es la dinámica de la distribución y el crecimiento en presencia de bancos y firmas corporativas. Entonces, les agradecemos mucho su presencia
Los invitamos a que sigan asistiendo y que tengan muy buena tarde.